Descripción del Hajj. Quien se dispone a hacer el Hajj puede escoger entre hacerlo en la modalidad de tamattu, de qiran o de ifrad. Quien hace el Hajj en modalidad de tamattu se libera de las imposiciones del ihram después de haber realizado la umra, mientras que quien lo hace en modalidad de qiran o de ifrad deben seguir con su ihram e iniciar los ritos del Hajj el día octavo del mes de Dhul Hijjah hasta el fin del día 13. A continuación, haremos una explicación de lo que se hace durante el Hajj día por día. El día octavo del mes de Dhul Hijjah, conocido como el día de Tarwiyah, que en una traducción literal significa el día de recoger el agua. Este día tiene este nombre porque los peregrinos acostumbraban abastecerse del agua necesaria que les alcanzaran para estar en Mina y Arafat, porque en esos lugares no había agua. Es de la sunna que el peregrino haga el ihram antes de Dhuhr y que haga la intención, que es el ihram, de hacer el Hajj desde el lugar en el que se encuentra. Por eso, si vive en Mecca o está en Mecca, hace el ihram desde allí. Y si está en Mina, entonces la hace desde allí. Luego se baña, se perfuma y viste las ropas propias del ihram. Y luego dice: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, que significa: respondo a tu llamado con un Hajj, respondo a tu llamado, oh Allah, respondo a tu llamado, respondo a tu llamado, no tienes copartícipes, respondo a tu llamado. Ciertamente la alabanza, la gracia y la soberanía son solo tuyas, no tienes copartícipes. El peregrino se dirige hacia Mina y realiza allí la oración del Dhuhr, el Asr, el Maghrib y el Isha y el Fajr del día siguiente. Cada rezo se hace en su tiempo y se abrevia el rezo, que tiene 4 raka'at. Se queda en Mina hasta la salida del sol del día noveno. El día noveno del mes de Dhul Hijjah, llamado Yawm Arafah, el día de Arafah. Luego de que sale el sol del día noveno, el peregrino se dirige hacia Arafah haciendo la talbia. De la sunna es que el peregrino se dirija al lugar llamado Al-Namera y que permanezca allí hasta luego de que haya pasado el cenit del sol, si le es posible, claro. Namera es un lugar en los límites de Arafah, antes de llegar a ella. Luego de pasado el cenit del sol y entrado el tiempo de Dhuhr, de la sunna es que el imam de los musulmanes, o quien lo reemplace, se dirija hacia ellos con un sermón, buscando los temas adecuados y propios del momento. Es importante que les recuerde los principios de Tawhid, les enseñe los ritos del Hajj y la importancia de su religión. Luego, reza con ellos la oración de Dhuhr y el Asr, recortando los raka'at de cada una de ellas, es decir, no hace los 4, sino que hace 2 de Dhuhr y 2 del Asr, y adelanta el Asr al tiempo de Dhuhr. En todo caso, si los peregrinos se dirigen antes del cenit del sol directamente al valle de Arafah y no se paran en Namera, el Hajj es igualmente válido. La estadía en el valle de Arafah.
Los peregrinos deben permanecer en Arafa el día noveno. Puede ser que esté de pie, sentado o incluso recostado. No quiere decir que deba estar solamente de pie. La estadía en Arafa es uno de los pilares fundamentales del Hajj, lo que quiere decir que quien no esté en Arafa ese día y durante el tiempo establecido, su Hajj no es válido, de tal modo que si se le pasa la estadía en Arafa, entonces ha perdido su Hajj, porque el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: el Hajj es Arafa. El tiempo de la permanencia de Arafa inicia desde el inicio del Fajr del día noveno y termina con el inicio del Fajr del día décimo, es decir, del día siguiente. Por lo tanto, si una persona pasa por Arafa y permanece allí por un momento dentro del tiempo que hemos mencionado, su Hajj es totalmente válido. Y quien permanezca en Arafa antes o después del tiempo que hemos señalado, pues su Hajj no es válido, como dijimos. Tenemos que Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, mencionó que quien alcanza a estar en Arafa antes de la llegada del Fajr del día siguiente, ha alcanzado a cumplir con su Hajj. En cuanto al lugar de permanencia mismo en Arafa, pues es todo lo que se conoce de Arafa, sus límites, no puede permanecer fuera de ellos. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, cuando hizo el Hajj, permaneció allí en Arafa, cerca a la montaña, no subió a ella y estuvo siempre dirigido hacia la Qibla. Y dijo: estuve en Arafa, aquí en este lugar, pero Arafa es todo lo que hay dentro de este valle. De tal manera que quien pueda permanecer en el mismo lugar donde el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam y sus discípulos, que Allah esté complacido con todos ellos, pues que lo haga. Pero si le es difícil hacerlo, entonces puede permanecer en cualquier lugar dentro del valle que le sea posible. No es válido que permanezca el día de Arafa en el valle conocido como Urana, porque éste se encuentra fuera de los límites de Arafa. Igualmente, no debe subir al monte de Arafa ni estar encima de las piedras y las rocas que allí hay. El valle de Arafa y sus límites es bien conocido. En estos tiempos se han puesto señales grandes que indican dónde inicia y dónde termina. Por lo tanto, el peregrino debe estar pendiente de estas señales para que no pierda su Hajj estando fuera del límite del valle. Los actos que realiza el peregrino durante su estadía en Arafa. El peregrino, durante el día de Arafa, debe tratar de permanecer en dirección hacia la Qibla todo el tiempo que le sea posible, hacer mucho dua, súplicas y con mucho fervor, y que exprese evidentemente su sumisión, su entrega, su debilidad a Allah y la necesidad que tiene de Él. Recordemos que el profeta sallallahu alayhi wasallam dijo: el mejor dua es el que se realiza el día de Arafa. Y lo mejor que he dicho yo y los profetas anteriores es: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Que significa: nada ni nadie merece adoración sino Allah, el único,
psicopartícipes. De Él es el reino, de Él son las alabanzas, y Él tiene la posibilidad de hacer todo lo que desee. Además, el peregrino debe tener en su mente que las plegarias y alabanzas que realice sean las mismas que están reconocidas por los textos de la Sunna. Debe evitar hacer las cosas que la gente se ha venido inventando a lo largo del tiempo y que no tienen una base explícita en el Corán ni en la Sunna. Si lee Corán, también es aceptado. Además, es bueno que también dispense un poco de su tiempo en hacer las salutaciones propias al profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. El peregrino debe recordar la grandeza que tiene este día y sus virtudes, pues en él Allah es más generoso. Además, se siente orgulloso y muestra este orgullo ante sus ángeles por sus siervos. También sabemos que en este día Allah libera a mucha gente del castigo del infierno. Encontramos que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam dijo: no hay un día en el que Allah libere a más gente del infierno que el día de Arafa. Él desciende y muestra su orgullo por sus siervos ante los ángeles. Por ello, es importante que el peregrino aproveche cada instante de este día, que renueve su arrepentimiento, que evalúe lo que ha realizado durante toda su vida y que no pierda el tiempo paseando o hablando o haciendo cosas que no tienen ningún beneficio. La salida de Arafa. El peregrino debe salir de Arafa después de la puesta del sol y dirigirse hacia Muzdalifa. No le es permitido que salga antes de que el sol se haya puesto. Si sale antes de que se ponga el sol, debe volver a Arafa lo más pronto que le sea posible, así sea durante la noche, y debe expiar su falta con sangre, es decir, sacrificando una oveja o participando en una séptima parte del sacrificio de un camello o una vaca. La noche del día 10, la salida de Arafa hacia Muzdalifa y la permanencia allí. Como dijimos, el peregrino debe salir de Arafa después de la puesta del sol y dirigirse hacia Muzdalifa. De la sunna es que lo haga tranquila y calmadamente para que no vaya a causar ningún daño a otras personas. También debe hacer talbia durante su recorrido y hacer muchas alabanzas y recordar a Allah. Al llegar a Muzdalifa y antes de que baje sus pertenencias y organice el lugar donde va a permanecer esa noche, debe realizar la oración del Maghrib y el Isha juntas, recortando el número de raka'at de la oración del Isha. El veredicto de la Sharia respecto a la pernoctación en Muzdalifa. Es obligatorio que pernocte el peregrino en Muzdalifa la noche 10 y que rece allí, tan pronto llegue el Fajr, esta oración. Y no debe salir hacia Mina antes de la llegada del Fajr, a excepción de que haya una excusa válida para la Sharia, como la excusa que se le ha dado a las personas débiles, las mujeres, los niños y aquellos que están cuidando de ellos, igual que las personas que están prestando algún servicio importante para los peregrinos. Por lo tanto, le es permitido a estas personas anteriormente mencionadas que salgan de Muzdalifa durante la última parte de la noche, cuando ya la luna se ha puesto. ¿Cuáles son los actos que realiza el peregrino en Muzdalifa? Luego de haber rezado el Fajr,
es recomendado que el peregrino se dirija hacia el Mash'ar el-Haram, que se dirige hacia la Qibla y que haga mucho recordatorio de Allah, que haga mucho takbir, es decir Allahu Akbar, y muchas súplicas elevando sus manos, y permanece haciendo lo que se mencionó anteriormente hasta que comience a salir el sol. Es permitido que el peregrino permanezca en cualquier parte de Muzdalifa, por lo que dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam: yo estuve aquí y todo lo que hay alrededor es permitido para que la gente permanezca. A su salida de Muzdalifa, le es recomendable al peregrino que busque las 7 piedrecillas que va a arrojar al Jamara ese mismo día, mientras que para el resto de días, las piedrecillas debe reunirlas en Mina misma. Sin embargo, es permitido que recoja o busque las piedrecillas que va a utilizar para lanzarlas a los Jamarat de cualquier parte que le sea posible. El día 10, el día del Eid, el peregrino sale de Muzdalifa antes de que el sol salga y se dirige hacia Mina. En su camino debe hacer mucho la talbia. Al llegar al valle de Muhassir, debe apresurarse. Este es un valle que queda antes de Mina. Al llegar a Mina, debe disponerse a realizar los actos propios de ese día. En general, los actos que debe realizar son tirar las piedrecillas en el Jamra al-Aqaba, hacer el sacrificio de su animal, raparse o cortar su cabello, hacer el tawaf, las circunvalaciones alrededor de la Kaaba, hacer el sa'i. Así tenemos entonces que lo primero que debe realizar el peregrino es tirar las piedrecillas en Jamratul Aqaba. Cuando el peregrino llega a Mina, debe dirigirse inmediatamente hacia Jamratul Aqaba, que es la última Jamra en Mina y la primera que queda en dirección hacia la Meca. Al llegar a este Aqaba, deja de hacer talbia e inicia a tirar las 7 piedrecillas. Cada vez que tira una, debe hacer el takbir, es decir, debe decir Allahu Akbar. El tiempo para hacer este acto es desde el Fajr del día 10, es decir, el día del Eid, hasta el Fajr del día siguiente. Sin embargo, si alguna persona lo hizo antes, le es válido. Recomendaciones. Cada musulmán debe estar pendiente a no causar ningún daño a sus demás hermanos musulmanes y peregrinos, específicamente durante la tirada de las piedrecillas y cualquier otro acto que se debe realizar durante el Hajj. El peregrino debe asegurarse de que cada piedrecita caiga en el lugar preciso que se ha dispuesto en el Jamra. Algunas personas descuidan este asunto y piensan que con el simple hecho de haber tirado la piedra ya cumplió con su obligación. Incluso hay algunos que desde lejos tiran sus piedrecillas y ni se aseguran ni se fijan si la piedrecilla logró llegar a su lugar definido. Igualmente, el musulmán debe evitar exagerar al tirar estas piedrecillas, de tal modo que no debe buscar piedras grandes, ni tirar objetos como sombrillas o chanclas, ni gritar, ni enfurecerse. De la sunna es que el peregrino busque piedrecillas del tamaño de un garbanzo o un poquito más grande. Si el peregrino tira de una sola vez las 7 piedras, no se le cuentan como 7, sino como si hubiera tirado una sola vez. Igual sucede si pone las piedrecillas en el lugar donde deben depositarse. No se cuenta como si las hubiera tirado porque el acto se cumple tirando una por una.
El sacrificio del animal. Este es el segundo acto que se debe realizar el día del Eid. Si el animal lo trae con él o él mismo lo va a sacrificar, entonces debe comer de la carne del animal que sacrificó y repartir el resto de su carne entre los pobres. El sacrificio del animal es obligatorio para los peregrinos que estén realizando el Hajj en modalidad de tamattu o de qiran, y es recomendable para quien lo realiza en estado de ifrat. Es permitido que retrase el sacrificio del animal para otro día, es decir, que no debe hacerlo ese mismo día si no puede o si lo prefiere dejar para otro día, raparse la cabeza o recortarse el cabello. Este es el acto tercero de los actos que se deben realizar el día del Eid. El hombre se rapa la cabeza o recorta su cabello de todas las partes de su cabeza. En cuanto a la mujer, ella simplemente recorta un poco de su cabello del tamaño de la falange de su dedo índice. Tawaf al-Ifada. Este es el cuarto acto que se realiza en el día del Eid. Este tawaf se llama el del Ifada o Ziyara y durante él no se dan pasos apresurados o se pone la parte de arriba del ihram debajo del hombro descubriéndolo. Después de haber terminado con el tawaf, se para detrás del maqam de Ibrahim, la paz sea con él si le es posible. Detrás del maqam de Ibrahim hace 2 raka'at y lee después del Fatiha en la primera raka'a Suratul Kafirun y en la segunda raka'a Suratul Ikhlas. Si no le es posible por la cantidad de gente que hay en este lugar hacer esta oración detrás del maqam de Ibrahim, pues la hace en cualquier parte que le sea posible. Es mejor que este tawaf lo haga vistiendo sus ropas normales, obviamente una vez haya tirado las piedrecitas en Jamratul Aqaba y se haya rasurado su cabeza. Esto basado en lo que dijo a Aisha, que Allah esté complacido con ella. Yo le ponía perfume al profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam cuando iba a hacer el ihram y volvía a ponerle perfume antes de hacer el tawaf. El tiempo en el que se debe realizar tawaf el-ifada. Este tawaf se realiza después del fajr, del día del Eid, como también le es permitido que lo haga la noche antes del Eid, en su última parte, a aquellas personas, las personas débiles, las mujeres y los niños, como lo habíamos señalado antes, que habían salido de Muzdalifa antes del Fajr. También es posible retrasar este tawaf para otro día, sin embargo, estaría dejando de hacer lo que es mejor. As-sa'i, que es el recorrido entre As-Safa y Al-Marwa. El peregrino que esté realizando el Hajj en modalidad de tamattu debe hacer as-sa'i entre Safa y el Marwa después de haber realizado Tawaf el-Ifada. En cuanto a las personas que lo realizan en modalidad de Ifrat o Qiran, si hicieron as-sa'i después de haber hecho el Tawaf del Qudum, que es el primer Tawaf antes de iniciar los ritos del Hajj, entonces no tienen que hacer as-sa'i después de Tawaf el-Ifada. Cuando el peregrino acaba de hacer el tawaf del ifada y el sa'i, si es de los que les toca hacer el sa'i, entonces ha terminado las labores y los actos que debe realizar el día del Eid y debe volver a Mina para que pase la noche allí del día 11. El orden de los actos que se realizan el día del Eid, según la sunna, es el siguiente. Primero, tirar las piedrecillas. Segundo, hacer el sacrificio. Tercero, rasurarse. Cuarto, hacer el tawaf. Y por último, hacer el sa'i
a aquellos peregrinos que deban hacerlo. Sin embargo, si no sigue este orden y hace cualquiera de los actos anteriormente mencionados antes o después del orden que se mencionó, es totalmente válido. Porque el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam así lo permitió. De esta manera, si se rasura primero y después tira las piedrecillas, es válido. O si, por ejemplo, hace el sacrificio y luego hace tawaf y después va y tira las piedrecillas, igualmente le es permitido. Esto porque cuando al profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam se le preguntaba que qué pasaba si adelantaba o retrasaba alguno de estos actos, decía, no importa, es válido. التحلل الأول والتحلل الثاني, que significa la primera y segunda liberación parcial del ihram. التحلل الأول, con la liberación parcial primera del ihram, le es permitido al peregrino todo aquello que le era prohibido mientras que estaba en estado de ihram, excepto tener relaciones con su esposa o realizar un contrato de matrimonio. Este tahallul se logra dos de las siguientes cosas: tirar las piedrecillas en Jamratul Aqaba, rasurarse o cortarse el pelo, el tawaf con el sa'i para quien tenga que hacer sa'i. En cuanto a tahallul thani, con este tahallul el peregrino ya puede hacer absolutamente todo lo que durante su estado de ihram le era prohibido. Y este tahallul se logra haciendo completamente las obras que se mencionaron anteriormente. En cuanto al sacrificio del animal, este acto no tiene nada que ver con la liberación primera o segunda del ihram. De este modo, que si lo retrasa para después, le es permitido hacer el tahallul realizando las obras que se mencionaron. Los días de Tashriq. Estos días son tres: el día 11, 12 y 13 del mes de Dhul Hijjah. Estos días toman este nombre, es decir, at-Tashriq, porque Tashriq significa el corte de la carne del animal y luego ponerlo al sol para secarlo. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam dijo sobre estos días: ciertamente estos días son para comer y beber y recordar a Allah altísimo sea. Los actos que el peregrino realiza durante los días y noches de Tashriq, el día y la noche 11, es obligatorio permanecer la noche del día 11 en Mina, y durante el día 11, después de que el sol ha pasado de su cenit, debe tirar las piedrecillas en los tres yamarat. Cada uno de estos yamarat, en cada uno de estos yamarat, debe tirar las 7 piedrecillas. En orden, el primer yamra es el conocido como as-sugra, luego le sigue el wusta y luego le sigue al kubra, que también es conocida como la aqaba. Esta última es la que limita a Mina de Mecca. ¿Cómo se realiza Rami? Al-Faqratu Khamsa wa Thamanin. Inicia del Jamratul Ula. Tira las 7 piedrecillas seguidas, diciendo en cada una Allahu Akbar. Cada piedrecilla debe caer en el pozo. Luego de haber tirado las piedrecillas, se aleja un poco del Jamra y hace mucha plegaria a Allah altísimo sea, elevando sus manos. Luego se dirige hacia el Jamratul Wusta. Tira las piedrecillas de la misma forma que lo hizo en la anterior y luego hace plegaria igualmente como lo hizo en Jamratul Sughra. Luego se dirige a Jamratul Aqaba y de igual manera
tira las 7 piedrecillas y hace sus súplicas, el día y la noche 12. Debe pernoctar en Mina la noche del día 12, y una vez que el sol haya pasado de su cenit, tira las piedrecillas en los 3 Yamarat de la forma como se explicó que lo hacía en el día 11. Si la persona desea dar por terminado su Hajj e irse a su país, entonces debe apresurarse a tirar las piedrecillas antes de que el sol se ponga, ya que si lo alcanza el ocaso y él todavía está en Mina, debe quedarse allí la noche del día 13 y luego a la mañana siguiente ir a tirar las piedrecillas. Si se queda y espera para tirar las piedrecillas el día 13 es mucho mejor. Dijo Allah, alabado sea: recordad a Allah los días señalados, los 3 días posteriores al día del sacrificio llamados Ayamut Tashriq, pero quien lo haga solo 2 días no habrá incurrido en falta alguna, como tampoco quien permanezca hasta el tercero, siempre que hayan cumplido con devoción los ritos de Allah. Temed a Allah y sabed que seréis congregados ante Él. En este versículo se señala claramente que quien quiera puede quedarse solamente el día 11 y 12 y luego partir, pero quien lo desee puede esperar hasta el día 13 y así dar por terminado el Hajj. Sin embargo, tanto el uno como el otro es totalmente válido. El día y la noche del día 13. Después del cenit del sol, se dirige a los Yamarat, tira las piedrecillas de la forma como se mencionó y también hace las súplicas. El tiempo de Rami se termina cuando se ha puesto el sol ese día. Si un peregrino retrasa el tirar las piedrecillas para el siguiente día de Tashriq, es permitido. Esto porque al ser días en los que son permitidos tirar las piedrecillas, la persona puede elegir en qué tiempo le es más conveniente o mejor para ella tirar dichas piedrecillas. Si la persona retrasa Rami, entonces debe, el día en que lo va a hacer, primero tirar las piedrecillas del día anterior y luego las del día que le toca. Además, debe recordar que debe tirar las piedrecillas luego de que el sol ha pasado su cenit. Tawaf al-Wada, el tawaf de la despedida. Cuando el peregrino se dispone a ya salir de Mecca, se debe dirigir hacia la Kaaba y hacer el tawaf del Wada. Y esta es una de las obligaciones del Hajj. Además, luego de haber terminado con el tawaf, no debe hacer as-sa'i. Esta obligación cae de la mujer que está en su periodo menstrual o aquella que está en el puerperio. Retrasar tawaf el-ifada hasta el tawaf del wada. Si un peregrino retrasa el tawaf del ifada hasta el tiempo en que tiene que hacer el de al-wada, le es permitido hacerlo. Sin embargo, ha dejado de hacer lo que es mejor. Como también le es permitido que solo haga el tawaf del ifada sin hacer el del wada en el tiempo del wada, obviamente, con la condición de que su intención sea la de hacer tawaf el ifada. Una vez terminado este tawaf, debe suplicarle a Allah, altísimo sea, que haga válido y acepte todos los actos que ha realizado durante su Hajj y que su Hajj haya sido correcto.